Hola a todos, hoy vamos a hablar en este podcast sobre la vida de Herodes, el rey de Judea, que vivió entre el año 37 hasta el año -4 antes de nuestra era. Y cuando hablamos acerca de la figura de Herodes, realmente tenemos que decir de que fue un personaje cruel en la historia, pero que también es recordado por ser o haberse dedicado a grandes obras de construcción. Y es precisamente gracias a su reinado que sabemos muchos detalles en cuanto a la arquitectura y la preservación de monumentos que precisamente vienen de su época. Pero por otro lado, hay que hablar claramente de que fue un personaje que realmente actuó con mano dura para con su propio pueblo, ¿eh? Porque normalmente se escucha de, por ejemplo, de gobernantes que con el enemigo pueden ser brutales, pero quizás son más compasivos con su pueblo. En el caso de Herodes no creía ni en su propio pueblo ni en su propia familia, como vamos a precisamente a explicar en este podcast. Hay que recordar algo importante y es cómo la familia de Herodes llega a convertirse al judaísmo. Si hacemos un poquito de historia y recordamos la historia de los macabeos, que luego dieron lugar a la dinastía de los asmoneos, toda esta línea de reyes, cuando ellos conquistan y retoman el poder en este caso en Judea, también toman parte del territorio de los idumeos. Y sucede entonces que el rey asmoneo, Johanán Hircanus, en el año 125 antes de nuestra era, cuando él derrota a Idumea, se dice de que precisamente él manda a que la gente, los idumeos, se conviertan al judaísmo. Y esto es uno de los extraños casos en la historia donde encontramos que, en este caso, a una población vencida de no judíos, en este caso el gobernante fuerza a estas personas a que se conviertan al judaísmo. Un caso un poco raro, pero realmente ocurrió. Y hay que recordar dónde queda Idumea, es un territorio al sur de Jerusalén y también en la antigüedad abarcaba parte de lo que hoy es Jordania, en por la zona de la ciudad de Petra, etcétera. Y el hecho es de que la población de allí tiene que convertir al judaísmo ahora porque están sometidos a Hircanus, el rey de Judea, y sucede que entre aquellas personas que se convirtieron al judaísmo estaban los abuelos de Herodes, ¿eh? Y aquí, repito, cuando hablamos de Herodes, estamos hablando de Herodes el Grande. Sucede que los abuelos de Herodes se convierten y por supuesto los hijos, nietos, etcétera, son judíos, igual que los abuelos que se habían convertido ya. Por tanto, Herodes nace dentro de una familia, nació como judío. El hecho es de que con el paso del tiempo, Herodes, a través de intrigas y de astucias, logra en su momento que el Senado romano lo nombre como rey de Judea. Y realmente, volvemos a mencionar, su régimen fue realmente brutal porque de hecho inauguró su reinado asesinando 45 miembros del Sanedrín, la corte jurídica mayor en Judea en aquella época. Pero eso no fue todo, porque de hecho, ya mencioné que fue cruel con su propia familia. Era un hombre paranoico que estaba totalmente pendiente del poder y de hecho se nos dice de que asesinó a su primera esposa, una princesa asmonea llamada Miriam o Mariam, como también le llaman. Y no solo eso, asesinó también a dos de sus propios hijos. Se dice que luego ejecutó a otro de sus hijos llamado Antípater, que había tenido este hijo en otro matrimonio, y fue tan brutal este hombre con su propia familia, asesinando a mujer, hijos, que el propio emperador de Roma, Augustus, exclamó lo siguiente: es preferible ser uno de los cerdos de Herodes que uno de sus hijos. Es para que tengan una idea que hasta el mismo emperador tuvo que reconocer la crueldad de este hombre, donde no perdonaba ni a sus propios hijos, porque de hecho temía incluso de que quizás los hijos tomasen el poder de él. El hombre estaba realmente paranoico y brutal. Se dice de que más tarde asesinó incluso a su suegra, asesinó a su cuñado y asesinó al sumo sacerdote, al Cohen Gadol, que es el que, por supuesto, estamos hablando, el sumo sacerdote fue también asesinado. Y dice en las crónicas que cuando en un momento de su reinado se esparcieron unas falsas noticias de que él había muerto, y por supuesto aquello fue algo bueno para el pueblo, como diciendo, al fin nos hemos librado de este brutal dictador.
Se dice que hubieron levantamientos pues, en Judea en contra de su régimen y cuando la gente se percata, por supuesto, de que las noticias habían sido falsas y Herodes ve aquellos levantamientos, dice que actuó con mano dura realmente y mandó a que ejecutasen, en este caso, 42 de los miembros de esta rebelión fueron quemados vivos para escarmiento de todos. El hecho es que cuando Herodes no estaba asesinando a la gente, se dedicaba entonces a otras acciones productivas. Y aquí sí hay que mencionar algo positivo, si, entre comillas, si pudiéramos hablar de lo que hizo, ¿no? Porque es cierto que se dedicó a ciertas obras de construcción, fue el que embelleció el templo de Jerusalén y no solamente lo embelleció, sino que lo expandió realmente a dimensiones grandísimas. Se dice que solamente para esta obra se necesitaron más de 10.000 trabajadores y 1.000 sacerdotes por 9 años trabajando y embelleciendo y engrandeciendo el templo. Solamente el pórtico real, la entrada del sur del templo, de la plataforma, tenía 162 columnas, la más alta de unos 100 metros de altura. Así que hay que ver que en este sentido sí se podemos apuntar de que hizo algo positivo. Ahora, ¿por qué lo hizo? Aquí hay especulación, porque Herodes, de ser una persona religiosa, no nos parece, porque un hombre que mataba y asesinaba a tantas personas, pero el hecho es que quizás hizo estas obras de construcción para ganarse el favor del pueblo, probablemente, piensan los investigadores. Otra de las cosas positivas que hizo fue que reconstruyó las murallas de Jerusalén. También creó nuevas ciudades, entre ellas la ciudad portuaria de Cesarea, que de hecho más tarde se convertiría en la capital de, en este caso, de Judea, pero la capital romana, desde donde Roma tomaba decisiones. Y también construyó fortalezas, teatros, estadios, construyó puertos marítimos por toda Judea. Y precisamente fue incluso él el que reconstruyó Masada, esta fortificación que más tarde serviría como el último sitio donde la revuelta judía contra Roma, donde se refugiarían aquellos rebeldes judíos contra el poder romano. Herodes finalmente falleció en el año -4 antes de nuestra era y sucede entonces de que el emperador Augustus decide dividir su reino entre los tres hijos que quedaban vivos de Herodes. Uno de esos hijos se llamaba Arquelaus, y este Arquelao fue el que se le dio, en este caso, la posibilidad de gobernar Judea, pero el hombre fue un total fracaso hasta el punto que el propio emperador Augusto tuvo que después quitarlo del cargo. Desde ahí, Roma eh, fue la que tomó el control directo del, en este caso, del gobierno de Judea directamente, o sea, sin ningún otro rey judío que estuviese de intermediario, no. A partir de ahí, Roma controló todo a través de lo que se llamaron procuradores. Y entre esos procuradores hay que mencionar algunos como Poncio Pilato, entre otros. Y otro de los hijos de Herodes, llamado Herodes Antipas, a él se le dio anteriormente a esto, ¿no? Entre cuando se dividió su reino en tres por el emperador, a Herodes Antipas se le dio para que gobernase Galilea. Y este hombre, Herodes Antipas, también tenía un carácter como el de su padre, porque tenemos en otras fuentes, por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos una evidencia que nos dice que este Herodes Antipas, con tal de complacer a Salomé, que en este caso era la hija de su esposa, dice que mandó a que decapitasen a Juan el Bautista y que se la presentasen como regalo en una bandeja. O sea que este hombre realmente también era brutal igual que su padre. El hecho es que, como ya mencioné, Roma finalmente decide tomar control directo y en vez de tener ya reyes de judíos, los quita a todos y controla, gobierna directamente a través de los procuradores, como ya le mencioné. Así que realmente, resumiendo un poco acerca de la vida de este rey Herodes, podemos decir que por un lado fue cruel, brutal, asesino, pero por otro podemos decir que tenemos obras de construcción, el templo que lo embelleció, lo engrandeció, etcétera, y estas son algunas de las cosas positivas que podemos mencionar, si podemos mencionar en este caso o alabarle de alguna manera, pero es bien difícil porque ya menciono que el hombre era realmente sanguinario, cruel y brutal, y hemos visto que hasta con su propia familia, sus propios hijos, realmente fue terrible este Herodes. Hasta aquí con este podcast sobre Herodes el Grande, rey de Judea del año 37 al -4 antes de nuestra era, que fallece. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.